¿Cooper Flagg o Conca Nepel? Este es el debate sobre el rookie del año de esta temporada 25-26 de la NBA. Dos jugadores que están teniendo una temporada de novato absolutamente demencial y que el debate está en las calles, está todo el mundo hablando sobre quién debe ser el rookie del año de esta temporada de la NBA. Y aquí vamos a poner encima de la mesa todos los datos, todas las claves y de paso dar un poquito también de opinión. Esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión sobre quién debería ser el rookie del año. Si apuestas por Cooper Flagg o bien por Conca Nepel. Yo te doy mi opinión y mi versión al final del vídeo. Así que vamos con el vídeo, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Si ayer hablábamos de quién debería ser el MVP, que ha habido bastante debate porque haya dejado fuera de la ecuación a Nikola Jokic, tengo mis motivos y me parece también genial que cualquiera lo pueda incluir. Hoy toca hablar del rookie del año. Hoy toca hablar de quién debería ser el mejor novato de la temporada. Y la verdad es que hacía mucho tiempo que no veíamos una pelea, una carrera por el trofeo al mejor novato del curso tan apretada, tan intensa y creo que tan justamente igualada, porque cualquiera de los dos jugadores debería ser merecedor del galardón. Evidentemente yo no tengo ni voz ni voto literalmente en los premios de la NBA, pero bueno, tengo este espacio para poder contaros y para poder analizar un poco quién creo que debe ser el rookie del año o quién tiene más opciones o cuáles son los casos de cada uno de los dos involucrados. Habría que hacer una mención de honor también a Billy Jetzcom o a Dylan Harper, dos jugadores que en su primera temporada en la NBA están teniendo un muy buen primer curso. Dylan Harper 11 puntos, casi 4 asistencias, y Billy Jetzcom con 16 puntos y 5 rebotes y 4 asistencias. Cabe mencionar también la fantástica segunda mitad de temporada que está haciendo Ace Bailey en Utah Jazz, que está teniendo muchísimos más minutos, está aclimatándose mejor a la competición y es una grata sorpresa para el equipo de Salt Lake City. Pero hay dos nombres que brillan por encima del resto. Cooper Flagg, número 1 del draft del pasado curso, bueno, del pasado año mejor dicho, y Conca Nepel elegido por los Charlotte Hornets en el puesto número 4 de este mismo draft. Números tradicionales: Cooper Flagg 20,4 puntos, 6,6 rebotes, 4,7 asistencias con un 47% de acierto en tiros de campo. Y Conca Nepel está en 19,1 tantos, 5,3 rebotes, 3,4 asistencias y aquí el datazo, 43% de acierto en triples. Es un dato absolutamente demencial, no solamente por el hecho de ser un novato, que ya es una auténtica locura, sino por el general el volumen de triples que maneja el jugador de los Hornets en el global de la competición, que estamos hablando de un jugador que ahora mismo va a acabar la temporada de NBA siendo el jugador con más triples convertidos de todo el curso, evidentemente porque Stephen Curry lleva sin jugar desde el pasado 30 de enero, si no yo creo que habría quedado por encima Stephen Curry. Pero bueno, os decía antes, esta es una pelea por el rookie del año como hacía mucho tiempo que no se veía y he estado acudiendo a los registros de votaciones de cómo han quedado los últimos años las elecciones por el rookie del año. Y te encuentras con que es muy raro ver una pelea igualada, porque en muchas ocasiones acaba determinándose casi 60% a 40% del segundo clasificado, o 60-34 porque hay un tercer involucrado que reduce las opciones de ser el primero de que haya una pelea competida. Y además tenemos el hecho de que son dos jugadores que han compartido equipo en college en Duke. Dos jugadores que revisando un poquito todos los datos, habría que remontarse al año 2004 para encontrar a dos jugadores elegidos en el mismo draft que acabasen primero y segundo en la votación por el rookie del año. El único precedente histórico que hay de esto es de Emeka Okafor y Ben Gordon, que formaron parte de aquel equipo campeón en Yukon en 2004, y que, pues bueno, acabaron primero y segundo, uno en Chicago Bulls, que además, si no recuerdo mal, fue el sexto hombre del año, Ben Gordon, y Emeka Okafor, que fue el rookie de aquel año, y que curiosamente los dos acabarían jugando en los Charlotte Bobcats años más tarde. Pero bueno, más allá de esta frivolidad histórica, creo que estamos ante una pelea por el rookie del año probablemente la más apretada, la más reñida desde LeBron James y Carmelo Anthony, donde durante mucho tiempo de aquella temporada
Pues lámelo bien. Carmelo Anthony iba por delante entre los favoritos por el simple hecho de que su equipo, los Denver Nuggets, eran mucho más competitivos, eran un conjunto que peleaba por cosas importantes en la conferencia oeste, en aquella conferencia oeste del año 2 de la temporada 2003-2004, y que, bueno, había quienes apostaban más por ese Carmelo Anthony en detrimento de un LeBron James que estaba en Cleveland Cavaliers, que estaban hundidos en la clasificación, pero que, pues bueno, era evidente que LeBron era mucho mejor jugador que Carmelo Anthony. En aquella ocasión, LeBron James se llevó el 66% de los votos en primera posición y Carmelo Anthony se llevó el 33%. Como os decía, he estado repasando los datos de otros últimos años, solamente de lo que va del siglo XXI, y la más reñida en épocas recientes la de Scottie Barnes contra Evan Mobley en 2022, donde Scottie se llevó el 48% respecto del 43% de Evan Mobley. Anterior, Tyreke Evans, que ganó el Rookie del Año con un 54% de los apoyos respecto de un 34% de Stephen Curry en el año 2010. Amare Stoudemire, que lo ganó en el año 2002 con un 50,4% de los votos en primera posición, seguido de Yao Ming con un 38,4%. O el empate técnico, este no es del siglo XXI, es del año 2000, pero el empate técnico prácticamente que hubo entre Elton Brand y Steve Francis con el 47,9%. Y yo auguro que pueda haber una votación muy pareja, porque creo que los dos primeros están muy definidos. No creo que haya nadie que se le vaya a la cabeza y ponga a BJ Edgecombe, a Ace Bailey o a Dylan Harper en primera posición de cara a las votaciones por el Rookie del Año. Por tanto, tenemos más o menos claro que van a repartirse los votos entre Cooper Flagg y Concan Epple. Esto nos deja, lo primero, una imagen magnífica del nivel de excelencia que ha tenido este último draft, porque no son solamente estos dos nombres, hay una enorme cantidad de jugadores de un nivel medio alto que ya en esta primera campaña han mostrado que pueden ser, no sé si primeras espadas, pero sí jugadores muy a tener en cuenta en los próximos años. Derrick Quinn, Cedric Howard, no sé, Trey Johnson, Jeremiah Fear, son jugadores que a mí personalmente me han gustado mucho. El caso de Hugo González está lejos de todos los que estamos hablando, pero creo que merece también su mención aparte. Y ya concentrándolo en Cooper Flagg y Concan Epple, son dos jugadores que han sido capaces de impactar de manera positiva en su equipo desde el primer día. No ha habido rookie wall para ellos. Para lo que entendemos, un rookie wall ha tenido altos y bajos en sus temporadas, como es lógico, han tenido mejores y peores partidos, pero el nivel de excelencia continuado por parte de los dos creo que es la mejor noticia de cara no solamente evidentemente al contexto de sus equipos, sino ya en el global de la competición por lo que puede suponer a futuro. Y como siempre vamos a ir caso por caso. Quiero empezar por Cooper Flagg, fundamentalmente porque es el pick número 1 del último draft, por organizarlo de alguna manera. Y estamos hablando de un jugador que os decía que está en unos promedios magníficos de 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, que es, bueno, uno de los rookies que en los últimos años más partidos ha tenido de más de 20 puntos, más de 5 rebotes y más de 4 asistencias. Es un jugador total que ocupa una posición diferente en el campo y unas responsabilidades distintas respecto de Concan Epple, pero que para que os hagáis una idea lleva ya 5 encuentros de más de 20 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, que está al mismo nivel que Luka Doncic en 2019, Tyreke Evans en 2010, lo que parecía ese jugador y acabó siendo nada, LeBron James en 2004, Michael Jordan en 1985, Larry Bird en 1980 y Oscar Robertson en 1961. Que ya es una barbaridad esos 25-5-4 en un encuentro, y tener 5 ya de ese estilo en una temporada es una auténtica barbaridad, pero que también ha tenido ya 14 partidos de 25-5, que es lo que quería decir antes que me he confundido, y es el que más ha logrado en ese sentido desde Victor Wembanyama, Cade Cunningham o Luka Doncic, que tuvo 26 en su primera temporada, que es un poco normal, pero esos 14 empata ya a Wemby y a Cade Cunningham. Y por otro lado, ya para añadir más datos al respecto, para dimensionar, sobre todo para poner en contexto lo que está haciendo Cooper Flagg en esta primera temporada, el rookie de los Mavericks está liderando al equipo en puntos totales, rebotes totales, asistencias totales, y está a un robo de empatar a Najee Marshall en la primera posición, porque tiene 62 y Najee Marshall tiene 63, por tanto es virtualmente primero. Si consigue terminar primero en todos estos rubros, será el primer novato, ojo, desde Michael Jordan en la temporada 84-85 en liderar al equipo en todas estas categorías estadísticas. Y además sería el más joven, porque ninguno lo había conseguido con menos de 22 años, y Cooper Flagg acaba de cumplir 19. A mí, Cooper Flagg es un jugador que ya teníamos claro que iba a ser muy bueno, pero personalmente considero que ha superado completamente todas las expectativas que podíamos tener con respecto al jugador de los Mavericks, que ha tenido un contexto verdaderamente complicado en este primer curso, con todo el lío de Nico Harrison,
con la resaca dejada después del traspaso de Luka Doncic y todas las decisiones que se han ido tomando en consecuencia, la gestión de Anthony Davis, las lesiones, las bajas, etcétera, y un equipo que ahora mismo pues se ha volcado al tanking, pero que verdaderamente no estaba previsto que les viésemos en estas circunstancias, de tal manera que Cooper Flagg ha sido ese pequeño halo de luz y esperanza en una temporada terrorífica para los aficionados de los Mavericks, y creo que cuando él ha estado a un nivel supremo, superlativo, si queremos todos estos calificativos a nivel excesivo por parte de Cooper Flagg, creo que los Mavericks lo han notado, que ha dejado muestras de que es un jugador, insisto, muchísimo mejor de lo que podíamos esperar en un primer momento cuando llegó a la NBA. Era muy bueno, lleva siendo la gran esperanza del baloncesto estadounidense desde hace bastante tiempo, ya desde categorías inferiores y high school, y la función que tiene que realizar sobre la cancha es muchísimo más complicada que la de Concan Epel, y hacerlo con un nivel más que óptimo de eficiencia. El triple es otro tema, que es algo que poco a poco acabará desarrollando. Solamente hay que ver el caso de Cade Cunningham, que empezó muy mal en ese sentido y ha acabado convirtiéndose en un jugador muy seguro, o Shai Gilgeous-Alexander, que en sus primeras 2 temporadas le pasaban los bloqueos por debajo cuando jugaba por fuera del arco, y ahora es un jugador del 38% de acierto en triples. Así que perfiles de este estilo hay que ser un poquito más cautos cuando vemos bajos porcentajes desde el triple, porque hacen muchas más cosas y la mayor parte de sus lanzamientos son tras bote, con lo que ello implica. Hablemos también del caso de Concan Epel, que viene a hacerle 26 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias con 6 de 10 en triples a los New York Knicks, jugando fuera de casa. Y es que se me acaban los calificativos para un tipo que demuestra tener una madurez impropia de alguien tan joven y con tan poca experiencia en la NBA, que ha encajado a la perfección en unos Charlotte Hornets que amplifican sus virtudes y que ya después de ese mal inicio de 4-14, creo que tuvieron los Hornets al inicio de la campaña, han conseguido revertir la situación, 38-34 mientras estoy grabando, un equipo que va a acabar por encima del 50% de victorias, tercera vez que va a ocurrir eso desde que hubo el rebranding Charlotte Bobcats, Charlotte Hornets, y que pues sin duda es una de las grandes esperanzas de un proyecto dirigido por Charles Lee, que esta temporada ha sorprendido a todos, que no esperábamos que pudieran ser un aspirante a entrar en playoffs, mucho menos a dar la guerra que están dando, y que pues, estamos viendo el mejor equipo en lo que va de año natural desde que cambiamos el calendario a 2026. Datos y claves de Concan Epel. Va camino de convertirse en el primer novato en liderar la NBA en triples anotados, y solamente 3 jugadores en toda la historia de la NBA lo han hecho en sus 3 primeras temporadas. Rookie, sophomore y tercer curso, solamente lo han conseguido 3 jugadores. Kyle Korver en el año 2005, que lo hizo como sophomore. Aaron Brooks, ¿alguien se acuerda de Aaron Brooks? En 2010, que lo hizo en su tercer año. Y Vernon Maxwell en el año 1991, en su tercera temporada en la NBA. Esto ya me parece una barbaridad, sobre todo en la NBA actual, en la que vivimos inmersos en el triple, donde antes era más fácil que un novato pudiera hacer esto, pero lo que ha realizado Concan Epel durante toda esta temporada y el altísimo nivel de precisión, de constancia, lo que requiere ser un tirador de volumen y mantener unos porcentajes por encima del 37% en tu primer curso, es más que sorprendente. Bueno, Concan Epel va camino además de terminar la temporada en un ritmo de unos 285 triples, y eso, para que os hagáis una idea, lo colocaría en el puesto número 15 de la historia de la NBA, y sería el 8º jugador en alcanzar los 285 triples anotados en una temporada. Sería una lista conformada por Concan Epel, Stephen Curry, que lo ha hecho 8 veces, James Harden, que lo ha hecho 2, Malik Beasley, que lo ha hecho 1, Anthony Edwards, Buddy Hield, Klay Thompson y Paul George. Y ya para más Inri, Concan Epel tiene ahora mismo un true shooting por encima del 60%, que la última vez que lo comprobé está en el 65%, lo que le encamina a ser el novato con el true shooting más alto, habiendo anotado 15 puntos de media en toda la historia de la NBA. Esto es una barbaridad. Esto es una auténtica barbaridad. El true shooting, para los que no estéis tan versados en estadísticas avanzadas, es una métrica que iguala la eficiencia, el acierto, mejor dicho, entre tiros de 2, tiros de 3 y tiros libres, con una proyección de cada 100 posesiones, lo cual nos ofrece una ventana mucho más nítida para observar la precisión y lo bueno que es un jugador a la hora de lanzar a canasta en comparación a los tiros de 2, tiros de 3, tiros libres, etc. Y estar por encima del 60% son datos siempre cercanos a Stephen Curry, a Klay Thompson, a Kevin Durant, etc. Para que nos hagamos una idea. Bien, expuestas, yo creo que todos los casos y los condicionantes, los números, los datos, todas las claves al respecto de los dos novatos. Mi elección.
Yo si tuviese voz y voto en los premios de la NBA, iría con Cooper Flagg, casi me confundo, iría con Cooper Flagg. ¿Por qué? Lo he dicho antes, me parece que su función es mucho más compleja, creo que lo que él tiene que hacer es mucho más difícil, está sometido a mucha más presión por parte de la defensa durante el lapso de 48 minutos y con Canepel puede verse menos mitigado por las defensas rivales. Creo que el hecho de ser un tirador es mucho más que un tirador, entendedme, pero el hecho de ser un tirador te libera mucho más a la hora de poder impactar en ataque y creo al mismo tiempo que Cooper Flagg tiene un mayor impacto en los dos lados de la cancha. Eso es lo que me hace decantarme más por Cooper Flagg, por lo completo que es, por todas las complejidades que ha tenido su temporada y ser bueno en un mal equipo es más complicado de lo que pueda parecer porque tiene unas complejidades añadidas, tienes que tirar del equipo cuando el equipo no quiere ganar partidos o no está predispuesto, no está prediseñado para ganar partidos y ha habido encuentros donde Cooper Flagg ha sido lo que ha determinado que los Mavericks consiguieran una victoria o estuviesen muy cerca y luego Jason Kidd tomase las decisiones correctas para acabar perdiendo el partido. Y por añadir, para los que verdaderamente crean que Concacaf debe ser el rookie del año, que me parece también fenomenal que se elija al jugador de los Hornets, un par de argumentos. Su peor mes al triple, porque estábamos hablando antes, su peor mes al triple fue en noviembre con un 39% de acierto, que hay muchos jugadores que se matarían por tener un mes de un 39% de acierto desde el triple. Y en febrero, el pasado mes, lanzó al 48% desde la larga distancia. Es que es demencial lo que está haciendo este jugador en esta temporada. Y a favor de Cooper Flagg, yo creo que su pico de rendimiento ha sido mucho más alto. En el mes de diciembre estuvo en 23,5 puntos, 6,2 rebotes, 4,8 asistencias con un 51% de acierto en tiros de campo. Creo que el pico de Cooper Flagg es mayor, que Concacaf por su contexto ha acabado siendo mucho más constante o ha podido ser mucho más constante y que por el rol, pues Cooper Flagg ha podido tener a veces un poquito más de oscilaciones, también ha tenido problemas físicos que no ha tenido Concacaf, pero bueno, entiendo a quien pondere, por ejemplo, que debería serlo Concacaf por el hecho de estar en un contexto ganador y lo mismo de Cooper Flagg porque ha tenido que hacer muchas más cosas que Concacaf. No, en cualquier caso, cualquier decisión, cualquier visión me parece óptima, me parece lógica porque son dos jugadores que tampoco me molestaría que les diesen el premio al rookie del año de manera compartida, cosa que ya ocurrió con Jason Kidd y con Grant Hill en la temporada 95-96, ¿puede ser? No lo recuerdo. Sí, creo que fue la 95-96 y con Elton Brand y con Steve Francis también en el año 2000. Así que bueno, no sería algo extraño y me pareciera bastante justo que se lo diesen de manera compartida a los dos. Pero bueno, esto depende de los votantes, depende de quienes elija la NBA para formar parte de los premios y en definitiva este es mi resumen un poco de lo que hemos visto de esta temporada de dos jugadores absolutamente sensacionales. Que no me quiero olvidar, insisto, de B.J. Edgecombe, de Dylan Harper, de Ace Bailey, de Cedric Howard, de Derrick Quinn, que fue una de las novedades de inicio del curso, de Maxime Reynaud, que está teniendo una segunda mitad de temporada de los Kings absolutamente fenomenal. O sea, hay una enorme calidad de jugadores novatos esta temporada que hay que disfrutar, que nos queda muy poquito en la mayor parte de ellos, apenas 13-14 días de competición para poder verles, a la mayor parte de ellos, porque el resto se van a quedar ya eliminados o no van a tener muchas oportunidades de cara a playoffs. Pero bueno, me interesa también saber vuestra opinión y lo que habéis visto, cómo habéis visto, mejor dicho, a estos dos auténticos titanes, como son Cooper Flagg y Concacaf en su primera temporada en la NBA. Así que si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, dejadnos un like, suscribiros y un comentario con vuestra opinión para ayudar a que se asiente este vídeo y que llegue a mucha más gente. Así que nos despedimos, un saludo y hasta la próxima, chao.